Dr. Monse, del Hospital de Bellvitge, de Lidivell, sí. Relacionado con la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. Monse, cuando quieras. Exacto. Bien, pues bueno, antes que nada, darle gracias a la organización por habernos invitado. Y bueno, yo pertenezco al Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge. Concretamente, nuestro grupo es el Laboratorio de Enfermedades Neurometabólicas, dirigido por la doctora Aurora Pujol, que no ha podido estar hoy aquí. Y bueno, les voy a hablar del temsirolimus como designación de medicamento huérfano para la adrenoleucodistrofia. Bueno, pues la adrenoleucodistrofia ligada al X, como su nombre indica, es una enfermedad que se presenta por mutaciones en el cromosoma X, en el gen concretamente ABCD1, que codifica para una proteína que se llama ALDP. Esta proteína es una proteína de membrana peroxisomal que lo que hace es facilitar el transporte de los ácidos grasos de cadena muy larga al peroxisoma para su degradación. Entonces, como consecuencia del mal funcionamiento de esta proteína, lo que pasa es la acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga, principalmente el C26, que se acumula. Y este se utiliza también para el diagnóstico de esta enfermedad, el diagnóstico bioquímico de la enfermedad, su cuantificación en plasma y en fibroblastos. Es una enfermedad que se presenta en forma de diferentes fenotipos. Los dos principales pues, es el infantil cerebral, con un inicio aproximadamente a los 5 o 6 años de edad y que se presenta como desmielinización cerebral inflamatoria y muerte en 2 años aproximadamente desde el inicio. Luego hay una forma adulta que llamamos adrenomieloneuropatía, de inicio entre los 20 y 30 años, que es una paraparesia espástica y que también se presenta en las mujeres portadoras, pero de inicio más tardío, aproximadamente a partir de los 40 años. Bueno, esto es, voy a explicar un poco el resumen de todos estos años que llevamos en la investigación de esta enfermedad, de la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. A ver, lo primero que estudiamos en el grupo fue el estrés oxidativo, es decir, cómo el C26 el C26 que hemos dicho que se acumula afectaba a la fisiopatogenia de la enfermedad. Entonces, bueno, lo primero que vimos es que había producción de radicales libres y que estos radicales libres lo que producían era un mal funcionamiento de la mitocondria, una disminución del ATP y daba lugar a degeneración axonal. Y además, pues que utilizando antioxidantes se podía revertir esta situación. Luego, posteriormente, seguimos estudiando la mitocondria y vimos también que además de estos radicales libres, lo que teníamos era una inhibición del PGC1-alfa, que lo que produce es una depleción mitocondrial, o sea que por este lado también teníamos una disminución de ATP y degeneración axonal, y además pues, que utilizando pioglitazona, resveratrol y activadores de SIRT1 también conseguíamos revertir esta depleción mitocondrial, normalizar el ATP y normalizar la degeneración axonal. Posteriormente, lo que hicimos fue estudiar el sistema UPS, ubiquitina proteosoma. Vimos que también había una alteración del mismo, con lo que ya nos dedicamos a estudiar con más profundidad lo que es el control de calidad de las proteínas en la célula, que los dos sistemas más importantes pues son el UPS, que ya acabamos de ver que estaba alterado, y la autofagia, que es a lo que nos vamos a dedicar el resto del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues las proteínas que están mal plegadas o que han sufrido procesos de oxidación a lo largo del tiempo se tienen que recambiar y se tienen que eliminar. Entonces, para esta eliminación
tenemos estos dos sistemas. Este ya hemos visto que funciona mal y entonces lo que pasaría es que se forman agregados de proteínas oxidadas, mal plegadas o en mal estado y lo que se hace es formarse un autofagosoma que se une al lisosoma y al final hay un autolisosoma que es capaz de eliminar todas estas proteínas mal plegadas. El mecanismo de la autofagia está muy de moda porque ha sido motivo de concesión del premio Nobel, el último de medicina, al doctor Yoshinori Ohsumi, que es el que ha descubierto cuál era el mecanismo de la autofagia. En resumen, podríamos decir pues, que está controlada por mTOR, que es un máster regulador de estos, que este actúa sobre LC3 y P62, de manera que el LC31 pasa a L32 y se une a P62 y hace que se forme el autofagosoma y toda la cadena de vacuolas. Este trabajo lo hemos hecho en colaboración con el profesor Erwin Neck de Valencia, que también es el jefe de un grupo CiberAir, que es el que más sabe de autofagia en España. Nos ha ayudado mucho en el trabajo. Y entonces, bueno, pues ¿qué hemos hecho con esto? Pues lo que hicimos fue mirar pues, LC3 y P62, que se considera que son los marcadores de autofagia, y utilizamos primero cerebros de pacientes, tanto de forma cerebral infantil como de la forma adulta, y vimos que el LC3-2, que es el precursor de la formación del proceso autofágico, estaba disminuido y P62 estaba aumentado. Esto pasaba tanto en los pacientes AMN como en los pacientes con la forma cerebral infantil. Entonces, lo que hicimos fue mirar también en el modelo de ratón. Tenemos un modelo de ratón que representa la forma cerebral, el fenotipo no cerebral de la enfermedad. O sea, es como el fenotipo AMN de adultos. Y entonces vimos que a los 3 meses estas dos proteínas, LC3 y P62, estaban disminuida y aumentada, pero sin llegar a ser significativo, pero a los 12 meses ya había una significación. O sea, que pasaba lo mismo que en cerebro. Tengo que decir que, bueno, en cerebro utilizamos parte de cerebro no afectada y parte afectada. Y en los dos casos tenía un patrón bastante similar. Luego, posteriormente, lo que quisimos ver es si en fibroblastos también pasaba lo mismo, para ver si había un problema de flujo autofágico y además los fibroblastos es un sistema in vitro que nos permite estudiar muchas otras cosas como son sobrecargas y también estudios con fármacos, ¿no? Entonces vimos también que utilizamos 2 medios de cultivo diferentes. Uno sería el medio de cultivo basal, que sería el de low proteólisis, y otro que es un medio que se ha publicado que es inductor de autofagia, que es un medio hipocalórico y que, pues eso, se utiliza frecuentemente pues, como inductor de autofagia. Y entonces pudimos ver que efectivamente, en fibros se reproduce que el LC3 está aumentado en pacientes ALD y está disminuido y el P62 está aumentado y, por tanto, podemos decir que el flujo autofágico también estaba alterado en los pacientes, en los fibroblastos de los pacientes ALD. A partir de esto, ¿qué hicimos? Nos interesaba saber si el C26 era directamente el inductor de esta malfunción de la autofagia. Hicimos sobrecargas en los cultivos de fibroblastos con C26 y vimos que los controles, que es el verde, con C26, pasaban una vez, con la sobrecarga de C26, pasaban a comportarse como si fueran un paciente ALD. O sea que
tenían disminución del LC3 y aumento del P62. O sea que podríamos decir que el C26 altera la autofagia, es el causante de la alteración de la autofagia en fibroblastos de pacientes ALD. Bueno, a partir de aquí nos interesó ver cuál era el mecanismo a través del cual se producía esta alteración de la autofagia en nuestros pacientes. Primero estudiamos el sistema Beclina, que se había publicado pues, que era uno de los que estaba alterado en algunos casos de malfunción de la autofagia, pero en nuestro caso vimos que la Beclina está involucrado en la generación de los autofagosomas. Estaba normal. A los 3 meses todo esto está hecho en ratón, en médula espinal de ratón, y no había diferencias ni a los 3 meses ni a los 12 meses. Entonces ya pues, pensamos en estudiar mTOR, que era pues, el máster regulador, tal como habían descrito anteriormente, y entonces vimos que el P70S6K, que es un sustrato de mTOR, la forma fosforilada, que es la que es sustrato, estaba activada a los 12 meses, no a los 3 meses, pero sí ya a los 12 meses. Con esto ya visto esto, nos pusimos más intensamente a estudiar mTOR y vimos en fibroblastos, estudiamos, además de la forma fosforilada de de P76SK, la ULK1, que también es un sustrato de mTOR. Y vimos pues, que la actividad mTOR estaba aumentada en el modelo de ratón. Entonces, bueno, ya teníamos una diana que podíamos actuar sobre ella. Estuvimos mirando opciones de fármacos que actuaran sobre mTOR y vimos, había muchas publicaciones de rapamicina que actuaba directamente sobre mTOR. Se utilizaba básicamente para cánceres renales, para otro tipo de indicaciones, pero pensamos que podía ser bueno en nuestro caso. No utilizamos directamente rapamicina, utilizamos un derivado de rapamicina, tensirolimus, porque es más soluble, pensamos que iría mejor. Y entonces, pues bueno, tratamos directamente ratones y entonces lo que estudiamos fue esta proteína, el sustrato, fosforilado, que vimos que caía completamente con el tensirolimus. O sea, estos de aquí son tanto el wild type como el modelo de ratón tratado con tensirolimus, disminuía muchísimo. Y entonces ya pasamos a mirar los marcadores de autofagia, LC32 y P62, y vimos que también se normalizaban con tensirolimus. O sea, pasaban a niveles wild type, tanto LC3 como P62. Por tanto, tensirolimus inhibe mTOR y restablece la autofagia en los ratones ALD. Bueno, entonces lo que pensamos es mirar todas estas alteraciones que habíamos visto a lo largo de todos estos años de estudio que habíamos encontrado en los ratones ALD, si también el tensirolimus era capaz de normalizarlos. Es decir, pues las proteínas oxidadas, el sistema UPS, el déficit energético. Y entonces, bueno, efectivamente vimos que era capaz de normalizar la oxidación de proteínas. Además, los niveles de ATP también se normalizaban y el sistema UPS también se normalizaba, tanto proteosoma como las proteínas ubiquitinadas que habíamos visto que estaban alteradas. Por tanto, tensirolimus reduce la acumulación de proteínas oxidadas, normaliza el déficit energético y restablece las alteraciones del proteosoma en el ratón. A nivel inmunológico,
pues vimos que también previene el estrés oxidativo. Utilizamos el 8-oxo-DG como marcador de estrés oxidativo en tejidos. Eso también es médula espinal de ratón, que aquí también podemos ver que hay estrés oxidativo a nivel de tejido y entonces se normaliza con el tensirolimos. Todo esto de aquí es con tensirolimos. Luego, la microgliosis y astrogliosis, que también hemos publicado anteriormente, que se produce en el modelo de ratón, también se normaliza, y también la patología axonal, con sinaptofisina y APP. Es aquí que luego también se normaliza. Y entonces ya... A ver, eso tarda un poco en pasar aquí. A nivel de déficit locomotor, bueno, hemos utilizado dos tests que utilizamos normalmente para los ratones ALD. Es el treadmill test y el bar cross. El treadmill es la cinta continua, que es una cinta que consiste, pues aquí abajo hay unas pequeñas descargas eléctricas y la cinta esta está inclinada. Los ratones pues tienen que estar corriendo hacia arriba, si no, pues reciben una pequeña descarga aquí abajo. Entonces lo que hacemos es contar el tiempo en que se produce la primera descarga y además el número de veces, porque claro, cuando recibe una descarga lo normal es que el ratón vuelva a subir, ¿no? Entonces en 7 minutos se mira cuántas descargas reciben y el tiempo que tardan en recibir la primera descarga. Y vimos que tanto una cosa como la otra se normalizaban y además pues el bar cross, el test de la barra, vamos, que consiste en atravesar una barra y lo que se cuentan son el número de resbalones del ratón y el tiempo en que tarda en cruzar la barra. Y tanto una cosa como la otra, pues vimos que se normalizaba con el tratamiento con tensirolimos. Por tanto, podríamos decir que las mutaciones en ABCD1 producen un aumento de ácidos grasos de cadena muy larga. Esto da lugar a ROS, estrés oxidativo, o sea, oxidación de proteínas y una alteración de la autofagia. Y que el tensirolimos es capaz de revertir, inhibiendo mTOR, revertirlo y además, bueno, pues todo lo que hemos dicho, normalizar, o sea, disminuir la oxidación de proteínas, aumentar los niveles de ATP, normalizar el sistema UPS y el déficit locomotor. Por tanto, el daño oxidativo. Vale, y esto pues ya sería como tenemos actualmente el diagrama fisiopatológico de la enfermedad, en el que hemos añadido este otro punto, en el que el C26, pues eso, directamente actúa sobre mTOR y el tensirolimos es capaz de normalizar esta situación. Todo esto lo publicamos en Acta Neuropatológica en el año 2015 y entonces a partir de aquí fue cuando nos planteamos qué hacíamos con esto, ¿no? O sea, cómo trasladábamos esto a los pacientes, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que teníamos que hacer era patentarlo y luego pues pedir la designación de medicamento huérfano. Entonces aquí pues claro, un grupo de investigación, no somos técnicos en nada de todo esto y la ayuda de Ciberer ha sido absolutamente imprescindible, nos ha acompañado en todo el proceso, si no, no hubiéramos sido capaces de hacerlo. Entonces, pues hemos conseguido las dos cosas, la patente y la designación de medicamento huérfano en el año 2016 y en estos momentos puedo decir que este mismo mes hemos licenciado la patente a una empresa que se llama Son Biotech. Y ahora estamos llegando a un acuerdo de codesarrollo con la empresa para seguir trabajando para a ver si conseguimos llegar a que se comercialice el tensirolimos para la ALD. Y bueno, esto ha sido gracias pues, a todo el grupo, principalmente a Nathalie Lonet, que es la que está directamente implicada en este proyecto. Y eso es todo. Gracias, Montse. Cada uno tiene 20 minutos, hemos empezado 15 minutos tarde, pues habrá que darles un poquito de margen. Muy bien, Montse. Yo creo que